Hola, ¿cómo están? Continuamos con las clases. Estamos muy cerca del fin de año, así que tenemos que pensar en acreditar la materia. Aquellos que estén interesados, porque yo sé que hay muchos de ustedes que lamentan o desean poder atravesar esto como imaginaron en un comienzo, que tiene que ver con experiencias más colectivas, más sociales, que es un poco lo que hemos hablado en la última clase y lo que siempre traté de ofrecer a los estudiantes, la posibilidad de trabajar con otros. Pero bueno, estamos en estas condiciones, tal vez lo podamos hacer más adelante, es más, es probable y es una promesa y algo pendiente que nos queda de compartir estos espacios. Yo con muchos de ustedes ya compartí algunos espacios de manera un poco informal cuando me visitaron en el canal de la provincia, pero ahora tenemos que acreditar la materia, tenemos que regularizarla para luego poder rendirla, para poder recibirnos en tiempo y forma y, bueno, y enfrentarnos a este futuro incierto con un carnet de locutor y qué mejor forma que tener ese tipo de herramientas, ¿no? Habíamos hablado de un trabajo práctico que iba a consistir en una entrevista. Hoy pedirles que salgan a hacer una entrevista puede ser riesgoso, pero es necesario que hagamos una producción audiovisual, que tengamos un producto audiovisual que podamos compartir, así podemos evaluarlo, ¿no? Y bueno, tenemos poco tiempo porque ya a mediados del mes que viene yo voy a tener que entregar sus notas. La idea es que puedan regularizar, tal vez más adelante para el examen podamos generar un producto más valioso, más complejo y tal vez juntes. Pero en este momento necesitamos poder generarles o proporcionarles a ustedes la regularidad, ¿sí? Como dije, hay algunos que tal vez no estén interesados en hacer eso este año y podremos tal vez cursar juntos el año que viene, ya lo veremos. Habíamos propuesto generar una entrevista y yo quería hablar de la entrevista. En la clase pasada hablé de lo que es la televisión y la televisión local y presenté este libro, Televisión, Pantalla e Identidad, de Rincón y Estrella, que hablan un poco sobre las características que tienen la producción televisiva en lugares no centrales, ¿no? En esos polos dispersos en el mundo que no tienen los mismos fondos, que no tienen la misma mano de obra, que no tienen la misma formación que las capitales, las grandes capitales de los países, ¿no? Y que muchos de los errores que cometen es tratar de hacer una televisión como si estuvieran en Buenos Aires, pero estamos en Catamarca y tenemos nuestras condiciones, nuestras características, y tenemos que empezar a valorar y tenemos que empezar a contagiar a otros de esa mirada, de esa forma de mirar, que no es solo mirar lo nuestro y decir, mirá todo lo que tenemos a disposición, todo lo que podemos hacer, de todo lo que somos capaces, mirá nuestro potencial, mirá nuestra historia, mirá nuestra identidad, etcétera, sino es también que todo eso que nosotros somos capaces de ver afecte la forma en la cual miramos el mundo. Es decir, bueno, ahora yo cómo me voy a parar para contar esta historia. Es simplemente preguntarnos eso. Cada vez que yo hago alusión a este tipo de preguntas que son más de orden, digamos, académico, porque problematizan el área, para mí la idea es que enriquecer su manera de ver el sector y la disciplina. Para que ustedes puedan tomar control pleno, así, saber qué es lo que le está pidiendo un medio que hagan y si ustedes están de acuerdo con eso o no, y qué va a significar para ustedes como seres humanos, como profesionales, hacerlo. Esto es una pregunta, son preguntas que son sumamente pertinentes en su profesión de comunicadores, eso es increíble. Pocas profesiones en el mundo tal vez están tan expuestas a cuestiones que tienen que ver con la ética y la verdad y formas en las cuales planteamos el mundo como la de los comunicadores.
Quería comenzar hablando sobre entrevista, ¿sí? Porque una de las posibilidades, la posibilidad que les presento ahora es la posibilidad de rendir la materia con una entrevista, que también le he compartido yo este video que están viendo aquí frente a un costado mío, donde tenemos una docente que le enseña o habla sobre las distintas posibilidades de cómo hacer una entrevista televisiva con un estudiante, y habla con cuestiones de cómo montar la cámara principalmente, ¿no? Esto es para hacer un producto televisivo más convencional, ¿no? Si las dos personas tienen el mismo peso, van a ocupar lugares muy simétricos de la pantalla, y si la persona que nosotros estamos entrevistados tiene como un peso sobresaliente sobre el entrevistador, que por ahí no es conocido o realmente no va a presentar diálogo o punto de vista porque va con preguntas concretas, bueno, nos podemos concentrar solamente en la figura del entrevistado. Inclusive, proponer distintos planos que lo vayan aislando de distintos elementos en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una referencial del entrevistador, mientras tenemos un plano medio de la entrevistada, ¿no? Claramente este plano lo que hace es favorecer ciertas relaciones del entrevistado con la persona que la entrevista, que es algo que nos interesaría a nosotros porque queremos verlos trabajar ustedes. Tal vez no lo podamos hacer porque requiere un equipo, requiere estar con otros. Y la otra posibilidad es enfocarnos en la persona que estamos entrevistando y las relaciones que tienen con el contexto, ¿no? Que son interesantes porque mira, acá tenemos una profesora y tenemos una biblioteca. No nos interesa, ya nos estamos dando cuenta que no nos interesa tanto aquello que tiene que ver con la intimidad de la persona, ¿no? Porque no la aislamos de su contexto. Estamos haciendo una entrevista en función del contexto de ella como docente, por ejemplo. Y la otra posibilidad es aislar más, ya sea porque tenemos una cámara que nos permite desenfocar el fondo, aislarla y acercarnos y captar cuestiones mucho más emotivas, mucho más emocionales, mucho más psicológicas, ¿no? Que bueno, es el ejemplo acá presentado. Estas cuestiones técnicas son sumamente importantes, tienen que ver con el lenguaje. Cuando uno habla de que en lo audiovisual hay lenguaje, esto claramente es un lenguaje televisivo bueno, televisivo o cinematográfico, porque bueno, el cine también hace documentales y hace entrevistas. Pero bueno, hacer una entrevista nos propone muchas otras cuestiones. Voy a volver un poco sobre el libro con el que estuvimos trabajando y que le presenté anteriormente, y les voy a mencionar un capítulo de ese libro que es el capítulo número 8, ¿no? Ustedes pueden revisarlo en cuanto quieran. No lo tengo visible acá en la pantalla porque realmente no hace falta, porque vamos a mencionar muy poquitas cosas, porque toma la entrevista como una parte de un proceso de investigación. Y investigar es para nosotros algo fundamental, pero que no podemos hacer todo lo mucho que quisiéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque investigar implica ciertos compromisos éticos, profesionales, implica trabajo, implica costos, tiene una temporalidad, ¿no? Porque hay que juntar fuentes, juntar información, analizarla, estudiarla y luego llegar a conclusiones y generar un producto. Y la investigación en televisión tiene bastantes problemas, siendo algo que no siempre sucede, porque hay algunas visiones de lo que es la televisión que hace que pensemos que no hay tiempo para investigar, ¿no? El texto que les comento, de Omar Rincón y Mauricio Estrella, en el capítulo 8, llamado La investigación y el diseño en la televisión formativa, va a decir que los 3 problemas de la televisión para encarar procesos de investigación complejos son, en principio, este presente continuo, eterno, donde
al parecer como no hace falta investigar mucho porque lo que nosotros hacemos es mostrar lo que está pasando en el momento. De forma objetiva, reflejamos el mundo. ¿Sí? Entonces no hace falta investigar porque estamos siendo veraces, estamos mostrando lo que pasa. Los hechos no son tan sencillos. Prender una cámara ya implica un sesgo y un punto de vista, y ese punto de vista está cargado de ideología, ¿no? Entonces siempre investigar es necesario para entender qué es lo que estamos viendo y poder comentarle a las audiencias qué es lo que está viendo en esos contextos determinados, ¿no? Luego diría que requiere mucho trabajo en términos de acceder a información y que se ha establecido mecánicas en la televisión donde los periodistas actúan ya con una suerte de panel donde pueden resolver e interpretar los hechos mientras son vistos o son visualizados muy recientemente, ¿no? Porque claro, necesitan comentar los hechos que están sucediendo en el día de hoy, en el día de ayer. Y se han aplicado este tipo de prácticas y la investigación ha quedado un poco más relegada, ¿no? A un periodismo investigativo que no es el de consumo masivo. Y por último, que bueno, hacer el proceso de investigación complejo es costoso y hay que hacer contenido todos los días. Así que estos serían los tres grandes problemas que presentamos en términos de hacer investigaciones, donde la entrevista es un acto concreto de investigación. Sería, bueno, no hay mucho dinero para hacerlo, o sea, no hay inversiones para hacerlo, hay que transmitir la información ya, y eso ya parece algo veraz y suficiente, y la interpretación también sucede en vivo con panelistas y no con estudios, con grupos de periodistas que estén investigando la información, ¿no? A la par, podemos mencionar otra gran cantidad de dificultades que hay cuando uno propone hacer investigaciones concretas. Pero nos interesa pasar rápidamente a cuestiones que tienen que ver con la entrevista. En este caso, la entrevista vista como un proceso de investigación. Todo proceso de investigación comienza en el mismo lugar, ¿no? Definir un tema, definir algún interés concreto, algo que queremos abordar, ¿sí? Nos interesan cuestiones que tienen que ver con política, bueno, definimos el tema dentro de ese espectro. Nos interesa ver con cuestiones criminalísticas, bueno, decimos, bueno, quiero investigar este crimen con esta hipótesis de que tal es el principal sospechoso, ¿no? Definir un tema, es lo que van a tener que hacer ustedes. Voy a decir, bueno, me interesaría hacer una entrevista sobre reciclaje. ¿Quién está haciendo reciclaje en Catamarca? ¿Quiénes saben sobre este tema? Etcétera, etcétera, etcétera. Disculpen la oscuridad, iba a prender una lucecita, pero no la había conectado porque veo... A ver... Porque estoy a oscura porque hace un calor tremendo. Pero bueno. Entonces, nos quedamos en definir un tema, ¿sí? ¿Cómo defino un tema? Bueno, la actualidad siempre es valiosa. Todo lo que está pasando, lo que nos interesa en la actualidad. Sabemos que esta frase seguramente la escucharon 1000 veces. La noticia es lo más importante del día y lo menos importante del día siguiente, porque se vuelve vieja. Entonces hay una cuestión con la actualidad que nos interesa. Luego, interés para el público, ¿sí? Me dirijo a un público que está interesado, por ejemplo, acá en Catamarca, con cuestiones religiosas. Bueno, hago un producto para ese público. Y luego con procesos de investigación temáticos donde me abordo un tema, como por ejemplo lo mencioné recién, el reciclaje, las prácticas culturales históricas que heredamos de las comunidades aborígenes que vivían en este suelo, producción agrícola, etc., ¿no? Después temáticas concretas. ¿Sí? Defino un tema. Seguramente hayan accedido a mucha información a lo largo de estos años con muchos docentes que le han proporcionado, bueno, nada, reflexiones sobre cómo elegir un tema. Cuando yo estudié esto se hablaba mucho de valor noticiable, ¿no? De todo lo que nosotros teníamos que tener en cuenta para definir que algo tenía valor de noticia, ¿no? Con un ejemplo medio absurdo que era si a un
a un hombre lo muerde un perro, eso no es noticia, sí, pero si un hombre muerde a un perro, eso ya tiene como valor de noticia por lo, por lo poco común, por lo inhabitual, etc. Y luego establecer como cierta metodología de investigación. Este libro va a proponer una metodología de causa-efecto, donde nosotros vamos a pensar bien cuáles son las causas a las cuales nos remitimos para hablar de este tipo de temas, ¿no? Para abordar este tipo de investigación. Y diría que existen, bueno, causas inmediatas, ¿no? Donde yo tengo relación próxima sobre aquello que causó el desastre, la luz en el rodeo, porque puedo hablar con la gente de defensa civil, conozco personas que vivieron la tragedia, etc., ¿no? Puedo acceder de forma inmediata a las causas o a ciertos testimonios sobre cuáles fueron las causas. Luego tendríamos causas ya más mediadas, o sea, más no inmediatas, sino mediatas, que tendrían que ver, bueno, con decir, bueno, voy a abordar las cuestiones políticas en un contexto de una transición presidencial y, bueno, de dónde vienen acarreándose todos los problemas sociales que tenemos los argentinos, por ejemplo, ¿no? Y ya tengo que empezar a ver el contexto social, ver cuáles fueron los hechos históricos que acontecieron en ese tiempo, etc., ¿no? Entonces pasé ya a definir una idea a empezar a plantearme un método, una forma de acercarme a esa investigación, ¿no? ¿Lo tengo acá inmediato al material o es mediato y tengo que ponerme a hacer un trabajo ya de investigación más profunda? Y por último hablaría de unas causas básicas que ya tendría que ver con estudios no necesariamente históricos, porque si yo quiero hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la distribución, la pobreza, pero lo quiero hacer con un enfoque un poco más generalista, en términos de decir, bueno, cuáles son las causas básicas y hablar ya con filósofos e historiadores y no con políticos e historiadores en términos del pasado cercano, sino hablar ya con, bueno, para la sociología qué es la pobreza, para la filosofía qué es la pobreza, ¿no? Son enfoques de investigación. Piénsenlo así, bueno, ¿qué me interesa? Me interesa hablar de turismo. Bueno, ¿cómo lo voy a enfocar? En lo inmediato y cómo los emprendedores locales están trabajando para generar propuestas turísticas, en lo mediato para hablar de lo que significa el turismo en Catamarca y cuáles son las políticas turísticas, las políticas culturales y turísticas que potencian o abordan este problema concreto y hablar con los políticos que redactan estas leyes y estos fomentos, etc. O unas cuestiones básicas de hablar de, bueno, qué es turístico acá en Catamarca en términos de evaluar las riquezas naturales, históricas, arqueológicas, etc., ¿no? Ya tenemos como distintas formas de acceder a ese tipo de información. Tenemos que ser honestos para estar entusiasmados, decir, bueno, en realidad me interesa esto, quiero hablar con alguien de que pueda darme información sobre este tema y voy a hacerle un par de preguntas en lo cual yo estoy interesado, entonces voy a querer hacer 1000 preguntas y mi trabajo va a ser visible para las personas que me evalúan, o sea, yo y otros docentes, porque yo tuve que hacer un súper trabajo de síntesis para poder tener respuestas en muy poquito tiempo, ¿no? Con un par de preguntas ya poder abordar todo lo que yo quería abordar. Con respecto a la entrevista, en términos de buscar información, o sea, si ya pensamos en la entrevista como una herramienta que nosotros tenemos a disposición para realizar productos audiovisuales de investigación o periodísticos, noticiables, etc., sabemos que en tanto fuente de información, la entrevista puede ser una fuente directa porque me interesa este tema y hablo con la persona directamente involucrada. Puede ser una fuente indirecta, ¿sí? Porque yo ya empiezo a abordar un círculo más alejado de este hecho, empiezo a
a rodearlo para tener como una perspectiva más amplia, y la entrevista es una fuente ya más indirecta para abordar un tema concreto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hablo sobre el alud del rodeo en términos de los juicios pendientes y etcétera, etcétera? Pero en vez de hablar con las personas involucradas, voy a hablar hacer entrevistas espontáneas en la calle para ver qué piensa la sociedad sobre este tema, sobre la responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya empiezo a abordarlo de forma indirecta. Y después, como una fuente documental, las entrevistas me sirven como archivo. Tal vez no las uso en mi producto, pero las tengo como archivo para saber de dónde saqué yo información, ¿no? Entonces, las entrevistas ocupan distintos lugares en nuestro proceso de producción, ¿sí? Me interesa que me hables sobre lo que pasó. Me interesa vos que me hables sobre lo que le pasó a aquel, y luego te voy a hacer una entrevista, pero en realidad yo necesito saber información concreta sobre algo que estoy investigando, ¿no? Hay una película que vi hace muy poquito, se llama, la vi en Netflix, por eso me voy a atrever a recomendarla, State of Play en inglés, que es hay periodistas que buscan la verdad a toda costa y llegan a la conclusión que a mí me gusta mucho ese tipo de películas. No me gusta cómo lo resuelve por ahí el cine norteamericano, que es tan idealista y pareciera que la verdad es el valor más importante, pero en realidad muchas veces hay cosas más importantes, ¿no? Esto tiene que ver con la ética de cada uno, ¿no? La película es esta, State of Play, donde este personaje lo que va a hacer, va a investigar algo que estuvo aconteciendo en torno a este político, y este político lo que está haciendo es tratando de evitar que se privatice las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿sí? Pero claro, este político lo que hizo fue, de alguna forma, cometer actos ilegales para luchar contra eso que parecía muy injusto, y esta persona, el periodista, lo que va a hacer, va a develar toda la verdad, impidiendo el trabajo de este periodista, porque el valor más importante es la verdad. Pero a veces tenemos que evaluar, decir, bueno, pero ¿y esta causa, en términos de nosotros como sociedad y como comunidad, no tendría que ser una lucha, impedir que se privatice, que se corporativice la milicia? Mira, bueno, lo analicemos, ¿sí? Porque la población es altamente influenciable, entonces no está mal nosotros promover acciones en las que creemos, ¿sí? Seguramente ya se han encontrado frente a este tipo de dilemas, así que vamos a continuar. Y luego la entrevista, existe una entrevista en un tipo de fuente en los procesos de investigación que se llama off the record, donde yo hablo con alguien pero no soy capaz de citarlo porque acordé con esa persona que me lo iba a decir off the record, es decir, yo no lo estoy grabando, no me está dando autorización a la cita, pero me da información que me permite investigar otros tipos de polos y nodos, etc. Siempre que hacemos una investigación, como les dije, bueno, definamos una temática, la justifiquemos ante los otros para que entiendan por qué es importante. Luego generemos un diseño televisivo, es decir, cómo lo voy a enfocar en términos de un producto televisivo. ¿Es solamente la entrevista o hay algo más? ¿Qué otro material voy a mostrar? Yo siempre muestro, y me gustaría que lo podamos ver en profundidad, no va a ser el caso un documental llamado Shoah, de Claude Lanzmann, dura como 4 horas el documental, pero lo que hace Claude Lanzmann en este documental, valiosísimo para la historia del cine, es responderle a Renoir, que había hecho la película sobre el Holocausto
Noche y Niebla, donde mostraba imágenes del Holocausto, de los campos de concentración y de los cadáveres. Y él dice, la humanidad no necesita esas imágenes, utilizar esas imágenes tan crueles. Les voy a mostrar las imágenes, perdón si lastimo su sensibilidad. Pero bueno, seguramente ya las han visto porque son imágenes que han circulado muchísimo. En este documental de los años 50, creo, fueron las primeras imágenes que se vieron de lo que pasaba en los campos de concentración. Y lo que se va a terminar viendo es el estado de las personas que estaban encerradas ahí y luego cómo eran administrados los cuerpos y los cadáveres, y las imágenes terminan siendo como muy crueles, etc., ¿no? Bueno, acá ya están como las imágenes ya más crueles, cómo administran los cadáveres los nazis. No quiero detenerme mucho en las imágenes, pero lo que dice Claude Lanzmann es que estas imágenes vienen a destruirnos, estas imágenes que ya son parte de nuestra imaginación, que de alguna forma terminan con la inocencia de los seres humanos, porque ya el humano no es naturalmente bueno, el ser humano ya es capaz de los campos de concentración y de las cámaras de gas. Él dice, no deberíamos contarles historia con estas imágenes, deberíamos permitir a las personas todavía la inocencia y la imaginación, sabiendo que la imaginación es plenamente capaz de dar cuenta de lo que es la crueldad y llegar a esas conclusiones. Entonces lo que va a hacer él es hacer unas entrevistas a sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Donde hay una entrevista en particular que a mí me gusta muchísimo, que dura como 20 minutos la entrevista. A ver si podré encontrar así en YouTube, que es esta. Y la historia va a ir de un hombre que era un alemán, peluquero, que había sido llevado al campo de concentración para cortarle el cabello a los presos, y él cuenta cómo había judíos que él conocía, que eran parte de su comunidad, pero él no podía decirles nada, no le podía decir nada sobre las cámaras de gas. Los judíos no sabían, ellos pensaban que se iban a tomar unas duchas y en realidad iban a morir, y lo despiadado que fue y lo cruel que fue. Y lo que hace Claude Lanzmann aquí es hacer una entrevista sin ningún tipo de imagen de archivo, ¿sí? Solamente enfocados en la persona. Miren cómo la desfigura acá con los vidrios de la misma peluquería. Esta entrevista tiene dos imágenes que no son esta persona cortando el cabello, que son dos imágenes a las personas que estaban ahí escuchándolo, nada más. Y nada, terminas llorando, terminas destruido, quebrado por lo que cuenta esta persona de lo que tenía que vivir, estando ahí viendo a personas que conocía, que no podía salvar y que las estaba viendo en sus últimos minutos de vida. Entonces, bueno, la discusión sobre lo que somos capaces de mostrar, de lo que nos hacen las imágenes y del poder que tienen las imágenes es sumamente interesante, y la entrevista, como relato oral, se vuelve una forma de transmitir información que no hiere la sensibilidad de los otros, ¿no? De aquellos que no quieren que nosotros estemos tirando encima imágenes del Holocausto. Así que bueno, la entrevista siempre es como una herramienta sumamente valiosa. Y luego de nosotros definir el tema, tenemos que definir qué producto audiovisual vamos a utilizar. Vamos a hacer una entrevista simplemente, y la entrevista esperamos que sea tan potente en sí misma que no necesitemos otras imágenes, o vamos a generar lo que se llama en publicidad, cine, en televisión, ese rol B, ese B-roll, porque está en inglés, que es todas esas otras imágenes que yo filmo por las dudas me sirvan, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que yo filmo algo, voy a filmar otro tipo de imágenes que tal vez pueda llegar a usar o no, ¿no? Que también se conoce como inserts, ¿no? Bueno, le voy a hacer una entrevista a tal persona, necesito unos inserts
del agua, de la montaña, para la persona que está viendo esto no se sienta aburrida, ¿no? Es lo que ustedes dirían, con el profe no pone más insert acá. Pero bueno, eso lo veo en el diseño, digamos. No está mal decir voy a filmar solo la entrevista, pero por las dudas lo tengo a fulano de tal, que va a ser un rol B. Va a filmar algunas cosas, algunos detalles, las manos, otro tipo de imágenes, y después en la sala de montaje yo tengo la posibilidad de hacer una edición un poco más veloz, más estimulada, pensar en no generar tedio ni aburrir a mi audiencia, que es sumamente importante. Y por último, bueno, definir, que esto ya lo hacemos en el recorte final, es, bueno, ya filmé, ya definí el tema, ya hice la entrevista y filmé con ciertas estética, con cierto abordaje, con cierto producto en vista, y ya en la edición lo que yo voy a hacer es definir cuál va a ser la información que va a quedar en el corte final, ¿no? Es, bueno, dice todo esto, pero yo solo necesito la parte que habla sobre turismo. Y no la parte que habla sobre cómo los políticos malversan fondos, no. O capaz que yo necesito eso, generar como una disputa en términos de definir cuáles son las problemáticas que afectan al turismo, y yo necesito ese corte, ¿no? Entonces tenemos estas tres etapas donde defino y justifico el problema, donde diseño el producto televisivo y donde determino cuál va a ser la información final y el producto final, ¿no? Las entrevistas, y esto ya un poco para finalizar, quería como comentarles que cuentan con esta información, que hay distintas formas de pensar un producto televisivo. La entrevista es uno de ellos, que es el que nosotros queremos hacer, y puede decir muchas cosas. Muchas veces la idea de generar una entrevista y no mostrar tanto archivo es la posibilidad de que el público llene esos espacios vacíos de imagen con imágenes de su propia imaginación, y la imaginación a veces suele ser contundente, ¿no? Suele tener efectos potentes. Un consejo, cada vez que esto lamentablemente no tengo material teórico sobre esto, pero sí es una observación que hemos tenido en algunos seminarios que he hecho sobre el proceso de investigación, y son preguntas que me han solido hacer los estudiantes, sobre decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero abordar este tema sensible, pero la persona me dijo que sí, que iba a estar todo bien, pero no quiere hablar de eso, yo me doy cuenta que no quiere hablar de eso, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No le interrumpo? ¿No le provoco este malestar de hablar de algo que no quiere hablar? Y bueno, ahí ese es un dilema que tienen que resolver siempre. No existe como una sola ley que se aplique a todo ello. Lo que sí, lo que yo le puedo decir sobre esto es que las entrevistas siempre son situaciones de violencia simbólica. Siempre. Hasta las preguntas más sencillas conllevan una pequeña cuota de violencia simbólica, en el sentido de que yo estoy sometiendo a alguien a un cuestionario, o sea, le estoy cuestionando. Lo estoy tomando de su cotidiano, de su confort, etcétera, para cuestionarla sobre el mundo, para poner en juego, en el juego de construir la verdad, poner en ese juego su credibilidad, ¿no? Porque puede ser disputada por otros que van a decir, no, esta persona miente. Así que, bueno, hay algo de esa violencia. No significa que voy a ir con todo y destruirle a la persona hasta sacarle una verdad, pero siempre anímense, sin faltarle el respeto, sin hacerlo personal, a buscar como la información que ustedes desean obtener. Bueno, eso es todo. Les voy a insistir, vayan al capítulo 8, porque ahí van a tener el capítulo 8 del libro
televisión, pantalla de identidad, porque ahí van a tener mucha información sobre otros aspectos que tienen que ver con cómo pensar la entrevista y cómo pensar la observación dentro de la entrevista, o sea, la focalización, cómo lo voy a encarar. Y lo que van a tener acá, van a tener una serie de reflexiones que tienen que ver con qué tipo de preguntas hago, cómo deberían ser las preguntas, cortas, claras, si yo debería reflexionar junto con mi entrevistado o no, sobre qué sería importante establecer como en términos de vínculo, cómo lograrlo rápidamente. Bueno, va a proponer como algunas ideas este libro, no quiero abordar porque son una gran cantidad y son para pensarlas. Por ejemplo, estos autores van a insistir en que una entrevista debe proporcionar seguridad y confianza en el entrevistado, que se tiene que sentir cómodo, etc. Que las preguntas deben ser claras y breves para que el otro hable y no nosotros. Pero hay un autor que yo ya lo he compartido a comienzo de año para hablar de puesta en escena, porque la puesta en escena en la entrevista es algo como potente, porque estamos poniendo al otro en escena, ¿no? En una silla, para verlo solamente a él. Y este autor, que se llama Comolli, Jean-Louis Comolli, que es un autor, un teórico muy interesante, muy valioso, que hizo programas de televisión y reflexionó mucho desde el medio, ¿no? Porque hay autores que hablan desde afuera, ¿no? Bourdieu tiene el texto, lo televisivo, donde analiza sociológicamente el rol que cumple la televisión en la sociedad, pero sin proponerse él hacer televisión y pensarla desde adentro, no. Comolli es un tipo que la pensó a la televisión desde adentro. Y en un texto muy valioso, que creo que se llama Notas sobre la puesta en escena, lo que él habla es que en un momento esto que está en juego en las entrevistas, que es con el gobierno que cada uno hace de la imagen de sí mismo y de la imagen de los otros, que estamos ahí como luchando por establecerla, lo que había decidido él era no empezar a hablar, ¿no? Como propuesta. Voy a dejar que mi entrevistado empiece a hablar. Entonces él se sentaba en silencio. Claro, él podía disponer del tiempo, del equipo técnico que estaba ahí atento y filmando. Entonces él lo que hacía era sentarse en silencio y esperar que el otro inicie una conversación que él iba a tratar de alguna forma dirigir para que se hable sobre los tópicos que a él más le interesaban, ¿no? Pero miren qué interesante. Yo siempre me gusta proponer estos juegos, me gusta proponer estos juegos que nos dan dominio y poder y control y nos permiten explorar y generar laboratorios sobre lo que nosotros hacemos. Pero siempre está esta idea de que, bueno, antes tenemos que dominar la entrevista base, ¿no? El talking head, la cabeza hablando, o las dos personas sentadas simétricamente hablando sobre un tema. Bien, ya tienen la guía de actividades. Por favor, pónganse en contacto conmigo ante cualquier duda. Nos queda muy poquito tiempo. Es importante que puedan regularizar esta materia con ese trabajo práctico. Una alternativa que les iba a proponer era la de que hagan una entrevista audiovisual. Recordemos que nos interesa lo audiovisual. Que hagan una entrevista tal vez online, tal vez por algunas de las plataformas, ¿no? Está YouTube, que permite hacer conferencias, está Zoom, está Google Meet, está Discord, que yo he utilizado Discord con algunos estudiantes, y hacerle una entrevista tal vez no hace falta ir y exponernos. Si se puede, con seguridad y protocolo, o sea, distancia social y barbijo, hacer una entrevista a alguien sería sumamente genial. Si no,
lo pueden hacer tal vez a través de una plataforma, sería un experimento muy valioso. Se comunican conmigo ante cualquier duda y vayan definiendo el tema, pensando qué producto les gustaría hacer y hagámoslo así, lo compartimos, lo conversamos, lo hablamos y vamos avanzando en este trayecto formativo de ustedes, ¿no? La Facultad de Artes de Córdoba ha generado unos diálogos sobre artes de esta manera, ¿no? Donde un docente de la casa ha entrevistado a una persona con ciertos saberes, cierta participación en el medio sobre un tema concreto. Por ejemplo, acá tenemos a la decana de la Facultad de Artes junto con una docente entrevistando a una persona que, si no me equivoco, a Sandra Torlusi, rectora de la Universidad de la UNA. Que la UNA es la Universidad Nacional de... la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, ¿no? Así que, y hablaban sobre el valor de las artes en la sociedad, etc., ¿no? Y ustedes podrían hacer una entrevista con estas características, que quizás le da incluso ciertas posibilidades técnicas que en vivo no las tendrían. Bueno, para cerrar, estas clases, me gustaría a mí hacer clases continuamente, pero la verdad me lleva tanto tiempo prepararlas, filmarlas, editarlas un poquito mínimo y luego subirlas porque no tengo un gran internet que por lo pronto estoy pudiendo hacer voy a poder hacer una clase para ustedes por semana, pero todo el tiempo, excepto tal vez algunas horas del fin de semana, estoy disponible para conversar, para hablar, para exponer dudas, para resolver problemas. Así que espero que puedan ver este video hasta el final y nos vemos pronto.